Bienvenidos. Hoy vamos a emprender un viaje realmente fascinante por las profundidades del tubo digestivo. Juntos vamos a explorar, desde una perspectiva anatómica macroscópica hasta el más mínimo detalle del control microscópico, este sistema extraordinario que nos sustenta día a día. Es, en esencia, una máquina biológica de una precisión que, francamente, es asombrosa. Para que este recorrido sea claro y ordenado, lo vamos a dividir en 6 etapas fundamentales. Primero, vamos a hacer un seguimiento anatómico completo, desde la cabeza hasta el final del tracto. Después, vamos a conocer a los órganos colaboradores, esos que son accesorios pero esenciales. Y a partir de ahí, nos vamos a sumergir de lleno en el universo microscópico, sus tejidos, sus músculos, para entender finalmente cómo se orquesta toda la sinfonía del movimiento digestivo. Bien, comencemos entonces por el principio, por la base de todo, el recorrido anatómico del tracto digestivo en su totalidad. Entonces, la pregunta que nos va a guiar es, ¿cómo es exactamente este tubo? Para responderla, vamos a seguir el camino que sigue la comida, desde el primer bocado hasta el mismísimo final del trayecto, para poder comprender su estructura segmento por segmento. A ver, pensemos en el sistema digestivo como un larguísimo y sinuoso tubo. El punto de partida, claro, es la boca. De ahí, el alimento pasa a la faringe, que es una encrucijada fascinante. Funciona como vía tanto para respirar como para comer, pero en el instante preciso de la deglución se transforma. Se vuelve una vía exclusiva para que el bolo alimenticio comience su descenso por el esófago. Una vez que dejamos atrás la faringe, nos adentramos en el esófago. Su misión es simple y directa. Es un conducto de transporte. Es casi como un tobogán muscular cuyo único trabajo es llevar el alimento de manera segura y eficiente hasta el estómago. No tiene un rol activo en la digestión química. Y para que nos demos una idea de su escala, este tubo mide aproximadamente 25 centímetros de largo. Es casi como una regla de escuela. Y su diámetro es de apenas 2 centímetros. Es un conducto sorprendentemente largo y estrecho, que está ahí, escondido en nuestro tórax. Pero ojo, el esófago no es un tubo liso y uniforme, para nada. En su recorrido es comprimido por 3 estructuras vecinas, lo que crea estrechamientos naturales, fisiológicos. Como vemos acá, el arco de la aorta, después el bronquio principal izquierdo y finalmente el diafragma dejan su marca. Estos puntos son de una importancia clínica enorme, porque es precisamente ahí donde suelen atascarse los cuerpos extraños que se ingieren. Finalmente, el esófago atraviesa el diafragma y desemboca en el estómago, y la frontera entre ambos es tan nítida que tiene un nombre propio, la línea Z. Es un cambio abrupto de tejido, una línea dentada que se puede ver a simple vista en una endoscopía. Y un dato curioso, a pesar de su largo recorrido torácico, solo el último 1,5 centímetros más o menos del esófago se encuentra realmente dentro del abdomen. Y así llegamos al estómago, la gran cámara de mezcla y digestión del sistema. Pero no es simplemente un saco, tiene regiones bien especializadas que trabajan en una secuencia perfecta. El alimento entra por el cardias, se puede almacenar temporalmente en esa cúpula superior que es el fundus, luego se mezcla con ácidos y enzimas en el cuerpo principal y una vez que está convertido en una pasta llamada quimo, sale de forma controlada, dosificada a través de la región pilórica. Del estómago pasamos al intestino delgado, que es el verdadero centro neurálgico de la absorción de nutrientes. Hay que imaginarse un tubo de unos 6 a 7 metros de largo, increíblemente plegado sobre sí mismo. Su primer tramo, el duodeno, es corto, de unos 25 centímetros, y tiene una forma de C muy característica que abraza a la cabeza del páncreas. El resto se divide en yeyuno e ilion, que es donde ocurre la mayor parte de la magia de la absorción. El intestino grueso, por otro lado, es muy fácil de distinguir de su contraparte delgada. Su misión es completamente distinta. Se encarga de absorber agua y de compactar los desechos para formar las heces. Y su apariencia lo delata. Tiene esas pequeñas bolsitas de grasa que cuelgan los apéndices omentales, unas cintas musculares muy visibles, las tenias, que lo fruncen y crean esas aculaciones características, las austras. Y por supuesto, su calibre es mucho, mucho mayor. El recorrido por el intestino grueso es ya el tramo final del viaje. Comienza en el ciego,
de donde cuelga el famoso apéndice. Luego, el colon enmarca la cavidad abdominal. Sube por la derecha, el ascendente. Cruza por el medio, el transverso. Baja por la izquierda, el descendente. Y hace una curva en forma de S, el sigmoideo, hasta llegar al recto y al conducto anal, donde termina todo el proceso. Bueno, habiendo recorrido el tubo principal, vamos a detenernos ahora en sus colaboradores indispensables, en los órganos accesorios. La pregunta es clave. ¿Qué estructuras, aunque no forman parte del conducto en sí, son absolutamente críticas para que la digestión ocurra de forma correcta? Comencemos por la boca. Las glándulas salivales son capaces de producir hasta 1 litro de saliva por día. Y no es solo agua, para nada. Tiene 2 componentes clave. Por un lado, una secreción serosa, que con su alfa-amilasa ya inicia la digestión de los almidones en la boca. Y por otro, una secreción mucosa, que lubrica y protege todo el revestimiento, preparando al bolo para su largo viaje. El páncreas es una glándula vital ubicada estratégicamente detrás del estómago. Su función es dual y crítica. Por un lado, su parte exocrina es una verdadera fábrica de enzimas digestivas potentísimas que vierten el duodeno, y por otro lado, su parte endocrina regula el metabolismo de todo el cuerpo liberando insulina y glucagón directamente al torrente sanguíneo. Y llegamos al gigante metabólico del cuerpo, el hígado. Es la glándula más grande y su lista de tareas es prácticamente interminable. Procesa casi todos los nutrientes que absorbemos, sintetiza la bilis, que es fundamental para digerir las grasas, y funciona como el principal depósito de energía del cuerpo, almacenando glucosa en forma de glucógeno. Y acá hay un dato que es realmente fascinante sobre el hígado. La mayor parte de la sangre que recibe no es para oxigenarlo, sino para procesarla. Casi el 80% de su flujo sanguíneo viene de la vena porta, que viene cargada con todos los nutrientes que acabamos de absorber en el intestino. Esto demuestra que su principal trabajo es ser la gran planta de procesamiento químico del cuerpo, no solo un órgano que necesita oxígeno. Acurrucada justo debajo del hígado, encontramos a la vesícula biliar. Su función no es producir bilis, sino actuar como un reservorio inteligente. La almacena, la concentra para hacerla más potente y la libera de forma precisa y coordinada justo cuando detecta que han llegado grasas al duodeno. Perfecto. Ahora vamos a cambiar de escala. Dejamos lo macroscópico y nos metemos de lleno en lo histológico. Vamos a analizar el tejido de revestimiento que está diseñado para soportar el estrés mecánico. La pregunta que nos hacemos es directa y funcional. ¿Qué tipo de epitelio encontramos en las zonas de mayor fricción del tubo digestivo y cuál es la razón de ser de esa elección evolutiva? La respuesta es un diseño perfecto. En las zonas de alto tráfico y fricción, como la boca y el esófago, la pared está revestida por un epitelio que funciona como un pavimento, como un adoquinado de múltiples capas. Es un diseño ideal para resistir el desgaste constante del paso del alimento, sacrificando las capas superficiales, mientras las capas inferiores se regeneran continuamente. Profundizamos un nivel más. Vamos a meternos más adentro en la pared del tracto para analizar la composición y la función de la capa submucosa. La pregunta ahora es estructural. ¿Qué componentes integran esta capa y qué rol desempeña cada uno de ellos en la función global del sistema? Miren, la submucosa es una capa de soporte, pero es funcionalmente muy activa. Alberga al plexo nervioso de Meissner, que es como el cerebro local que regula la secreción. En el duodeno contiene a las glándulas de Brunner, vitales para protegerlo del ácido gástrico. Y, de una importancia clínica mayúscula, es donde se encuentran las anastomosis portosistémicas, esas conexiones venosas que en casos de hipertensión portal se dilatan y dan lugar a las varices esofágicas y a las hemorroides. Pasamos ahora al motor del sistema, a la capa muscular. Vamos a establecer cuál es el tipo de tejido que domina la motilidad gastrointestinal. Esta distinción es absolutamente fundamental para entender el control motor del tracto. ¿Estamos hablando de un control voluntario, consciente, o de un control involuntario, automático, en la mayor parte de su extensión? La respuesta es contundente. El músculo liso involuntario es el gran protagonista. Rige los movimientos desde los 2/3 inferiores del esófago hasta el esfínter anal interno. Su control es completamente autónomo.
El músculo estriado, el que controlamos a voluntad, se limita a los extremos, en la faringe y el tercio superior del esófago para iniciar la deglución, y en el esfínter anal externo para el control consciente de la defecación. Y así llegamos a nuestra última sección. Acá es donde vamos a integrar la estructura y la función, para comprender la compleja organización de este músculo liso. La pregunta final nos lleva al corazón de la motilidad. ¿Cómo se organiza este tejido para generar esos movimientos tan increíblemente coordinados de propulsión y de mezcla? Para que el intestino se mueva de forma coordinada, sus células musculares no pueden actuar por su cuenta. Están interconectadas por verdaderos puentes eléctricos, las uniones en hendidura, o gap junctions, formando lo que se conoce como un sinsitio funcional. Esto significa que cuando una célula se activa, le pasa la señal a todas sus vecinas de forma instantánea, y se contraen todas juntas, como si fueran una sola y gran ola. La actividad eléctrica de este músculo es muy particular. Se compone de dos fenómenos. Primero, las ondas lentas. Estas no son contracciones en sí, son fluctuaciones rítmicas del potencial de membrana, como un marcapasos intrínseco del intestino. Y segundo, los potenciales en espiga. Estos sí son verdaderos potenciales de acción. Se disparan solo cuando una onda lenta supera un cierto umbral, y son estos spikes los que, al permitir la entrada masiva de calcio a la célula, desencadenan la contracción muscular. Y lo que es realmente fascinante es que este ritmo básico no es monótono. La frecuencia de las ondas lentas varía según la región, y esto establece la máxima velocidad de contracción posible en cada segmento. Miren los datos. En el estómago es de unas 3 por minuto, ideal para una mezcla lenta y sostenida. En el duodeno asciende a 12 por minuto para un tránsito rápido, y luego vuelve a descender en el ilion. Cada ritmo está perfectamente ajustado a la función de su segmento. El control final de toda esta maquinaria recae en el plexo mientérico de Auerbach, el verdadero director de orquesta de la motilidad, que está ubicado estratégicamente entre las dos capas musculares. No solo aumenta el tono y la intensidad de las contracciones, sino que, y esto es crucial, también posee neuronas inhibidoras que relajan los esfínteres, permitiendo así el avance coordinado del contenido. Sin este plexo, el peristaltismo eficaz es sencillamente imposible. Y después de este recorrido les dejo una reflexión final. Hemos visto una máquina de una complejidad y una integración asombrosas. Pensemos en esto. ¿Qué sucede cuando una sola de estas piezas falla? Un problema en el epitelio, un fallo en el ritmo eléctrico, una disfunción en un plexo nervioso. Cada detalle que hemos analizado tiene una manifestación clínica directa. Entender la máquina en su estado perfecto es la única clave para saber cómo repararla cuando se rompe.